Bien, tenemos la columna de salud pública, de salud. Cuando hablamos de salud pública no es solamente esta cuestión política o cómo deber actuar ante distintas situaciones por parte del Estado. Nosotros tenemos la responsabilidad primera de estar sanos. Entonces, a través de la naturaleza, una persona que se encuentra lo más cerca posible de la naturaleza, en muchos factores, por lo general es una persona que está en el estado de sano. Entonces, hay escuelas inclusive que trabajan esto muy pero muy bien. Por eso está con nosotros la magíster, la doctora Graciela Maturano. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, bueno, ¿cómo está? Pero muy bien, usted, mucho mejor ya. Me encanta. Gracias por haberme puesto de vuelta en órbita. Bueno, está acompañado del arquitecto Luis Maturano, Titaquín. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. Hola, ¿cómo anda, Puma? Es un gusto estar acá. El gusto, yo créame que es mío. Realmente satisface muchísimo porque justamente sobre ese tema es que me invitan a que yo exponga. Y bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hablar de eso. Doctora, yo comencé hablando de esto, digo, cuanto más cerca estemos de la naturaleza, más en armonía vamos a estar y esto nos va a favorecer en nuestro estado de salud. Y si hay alguien que sabía ser parte de la naturaleza, eran nuestros pueblos andinos. Ah, sí. Bueno, en realidad lo invitamos al arquitecto, a Titaquín, porque en una breve síntesis vamos a hablar de un tema que realmente es complejo y muy amplio, pero que forma parte de la salud pública, porque habíamos hablado la otra vez sobre adicciones y sobre los jóvenes y los niños que están un poco vacíos de las raíces culturales de nuestra América. Entonces, le pedía que por favor nos pudiera explicar, porque él está dando un seminario sobre formación en docentes, sobre los conocimientos básicos, digamos, sobre América y sus costumbres y su cultura, la cultura andina. Qué importante, así que, qué interesante. bueno, creo que es interesante escucharlo. Bueno, arquitecto, nos cuenta, por favor. Bueno, en el pensamiento andino se expresa que las palabras se usan cuando ya la comunicación energética comenzó a construirse. Y eso es un testimonio. Es un testimonio que acá conjuntamente con todos nosotros se llama la corichina, es y siente el aroma. Con ello es de comenzar a alejar los malos aires, los malos espíritus, porque en la cultura andina todo está dentro del todo. Ajá. La naturaleza forma parte de sus saberes. Y esos testimonios son tan elocuentes que la propia naturaleza nos ofrece cotidianamente sus testimonios. Y tomando una reflexión que hace Atahualpa Yupanqui en su libro Cerro Bayo, que expresa que el saber es el abuelo del conocimiento. Si el conocimiento no se forma con el saber, jamás va a llegar a ser abuelo. Y hoy vemos que la sociedad ha marginado esos saberes. No están incorporados en el proceso de transferencia de esos saberes. Esas transferencias están en las familias, están en nuestras sociedades, pero la escuela no los incorpora, no los tiene incorporados y los toma como supercherías de indios. Claro. Y eso debe ser desechado porque es sinónimo de incivilización. Pero yo me regocijé estos últimos tiempos cuando soy testigo de un hecho trascendental que la propia naturaleza nos ofrece. Hace unos días, y ustedes lo habrán vivido, que se tenía que transmitir por los medios televisivos porque es una herramienta muy útil, pero hay que usarlo como una herramienta muy útil. Aparece allí lo que se denomina la luna de sangre.
y yo corrí a las lomas de mi pueblo para recibir esa luna de sangre. Y me doy con que esa luna de sangre no estaba acá. Y eso fue hace la primera luna después del Inti Raymi. ¿Y a dónde aparece la luna de sangre? Aparece en aquellos contextos que hace más de 500 años, o sea, un Pachacuti, invadieron. Abya Yala. Abya Yala es el nombre original de lo que hoy conocemos como América. Y vemos que esa luna de sangre apareció allí y hace 500 años esa luna apareció acá. Y me fui a recibir la luna, esa luna, y la recibí así con esa majestuosidad, un espejo. Y es el regocijo de saber que ya ese misterio de tanta lágrima derramada en América ha terminado. Comenzamos ahora a construir nuestra propia historia escrita por nosotros y no por aquello que nos ve desde el conocimiento. Nosotros comenzamos a construir nuestra historia desde el saber con el humo, con la cotidianeidad, con el sol, con las estrellas, con el aire, y vemos que todo esa naturaleza nos sigue dando mensajes. Y hoy comprobamos que ese sentimiento de sentirse perteneciente a un lugar determinado es sublime. Cuando me voy por el mundo, y especialmente por Latinoamérica, hay quienes me preguntan, ¿de dónde eres, hermano? Catamarca, Quechua, un abrazo. Catamarca es lo más andino de toda la República Argentina. Yo digo Catamarca y me abrazo con Latinoamérica. Ahora, nosotros los catamarqueños, ¿cómo ejercemos esa condición? ¿Soy catamarqueño cuando me voy afuera? El locutor de las radios de mi pueblo y escucha las radios de todo el país hablan en porteño. Cuando yo tengo que ejercer esa condición que don Carlos Acosta Villafañe, de quien soy el padre de su último nieto, dice, cuando me piden que cante cantares de tradición, lo hago pues no soy en balde santamariano y cantor. Por donde quiera que yo ande, si es que llega la ocasión de haber nacido a Gualarde, santamariano y cantor. Y me pregunto, y le pregunto a los chicos, ¿qué cantan ustedes cuando están en algún lado? Lo que les da la televisión es lo que les da la radio. Y nosotros, desde allí comienza esa preocupación entre nosotros de ver que hay un vacío que no está cubierto por un aspecto que es el proceso formativo de nuestros niños. Si la escuela no está acorde con el contexto cultural al cual pertenecen esos niños, forma individuos fracturados. Y la fractura genera violencia, la fractura genera el rechazo por sus hermanos y crea el desprecio por el lugar de origen, generando lo que se denominan las tribus tatuadas. Aquellas tribus que niegan la descendencia, puesto que niegan la vida, no quieren seguir viviendo así y se tatúan para no tener descendencia. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos involucramos ante esa situación? Comencemos a hacer. Por eso me llena de regocijo que hoy pueda mostrarles a ustedes lo que en mi pueblo nosotros estamos ofreciendo como alternativa de construcción de esa
autoestima de pertenencia, que en quechua se denomina Kai Alparruna Purinki. Soy un pedazo de tierra que anda. Cuando yo estoy con esa tierra cultivada y llena de todo lo que la propia naturaleza me lo brinda, me puedo ir por el mundo y soy de ese lugar determinado y poder expresar con enorme gusto. Yo soy nacido en el valle donde brilla mucho el sol. Soy el Shulka de mi mamá, santamariano y cantor. Y pregunto, cuando el Puma o cuando Fabi se van por el mundo y llevan sus cosas, llevan nuestras vivencias que son iguales a las que tienen todo el mundo, pero son únicas porque son mías. Y ese ser mía me ofrece la oportunidad de construir el summa causa. ¿Qué es el summa causa? Es el vivir bien, vivir en armonía, vivir con normas de conducta que yo las cumplo. No exijo que los demás la cumplan, sino que yo soy el ejemplo. Amaqueya, no seas haragán. Amayuya, no seas mentiroso. Amasúa, no seas ladrón. Ahora, ¿cómo hacemos para...? Las culturas andinas nos enseñan, se transfieren. Y la transferencia no es solamente con la palabra, es con el gesto, es con el vivir lo que nosotros tenemos acá. Eso que estamos viendo es nuestro río. Es el río Yocabil, que aún sigue teniendo ese nombre. Y hoy un taxista me preguntaba, oye, ¿qué es Yocabil? ¿Por qué tenemos que andar con esa duda? Nosotros siendo del lugar de a donde soy. Oiga, ¿qué es Yocabil? Oiga, ¿qué es la Pachamama? Oiga, la Pachamama no es una viejita que toma vino en Amaicha, sino que todo es el cosmos y nosotros estamos en un medio en donde nada falta, pero nada sobra. Y el hombre es parte de la naturaleza y de ese equilibrio. ¿Cómo no ponerse a disposición de esos seres que están en la montaña, nuestros maestros de la montaña, que quieren incorporar esos testimonios que tiene en el lugar en donde enseñan para poderlo transferir secuencial y armónicamente a esos niños? Por eso es que empezamos a construir en la Escuela Aurora en Santa María el seminario que se denomina así, Kai Alparruna Purinki, soy un pedazo de tierra que anda, y los maestros de Agua Amarilla, de La Quebrada, de Pajanguillo, de Cerrillo, de Palomayaco, asistieron fervoroso. ¿Por qué? Porque estamos hablando el lenguaje con que ellos se comunican con la naturaleza y con esos niños de la montaña, y construir la esperanza de ese ciclo que terminó. Empecemos a construir el mundo nuestro, Puma, lo construyamos. Es el desafío. Tremendo desafío, tremendo desafío. ¿Construyamos o volvamos al que estaba construido? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Pareciera ser que es muy difícil, pero yo en la cotidianeidad vemos que sí puedo hacer. ¿Qué hago con las bolsas plásticas, por ejemplo? ¿Lo tiro en el tacho de la basura? Una vez bajando del cajón, veía una bolsa de plástico volando en el cerro y se le metió en la cabeza en un chivo a esa bolsa. ¿Cómo hago yo con la bolsa? Porque no puedo llevar el arroz en la mano. Te lo saco el arroz y me queda la bolsa. Entonces, por lo menos construyo que no sea coadyuvante de ese modelo de contaminación del planeta. Hago un nudo y lo pongo dentro de una botella. Ese nudo lo pongo dentro de una botella de plástico hasta que llegue el momento en que pueda procesar, pero no va a la basura como bolsa, va como un nudo. Entonces ya es
mi predisposición, ya contribuyo y la construcción cotidiana, ¿qué hago yo diaria y cotidianamente para mantener el equilibrio en donde nada falta pero nada sobra? Entonces no puedo estar yo discrecionalmente usando lo que es mío y es de todo, y que si yo lo uso mal, quito a alguien esa parte que le corresponde. Ese es el summa causae, que comenzamos hace muchos años a reunirnos en Santa María, y hoy tengo la enorme satisfacción de semana pasada me llaman de la Universidad de San Pablo de Brasil, que habían visto por internet el Inti Raymi que hacemos en Santa María y que quieren que se haga también ahí, porque hay muchas comunidades peruanas, bolivianas, ecuatorianas en San Pablo, quieren que también se haga eso. Esta mañana el taxista me pregunta, oiga, ¿qué es Yocabil? El domingo el hombre que voy a comprar un pollo asado en mi pueblo me dice, oiga, mire, yo quisiera que nos reunamos con mi esposa porque quiero que usted le ponga un nombre en quechua a mi hijo que está por nacer. Entonces esa predisposición debemos comenzar a sistematizarla, ponerla al servicio, que todos los medios y la escuela fundamentalmente sea la receptora de todos esos testimonios que están vívidos en nuestra sociedad, se incorporen para poder ser transferidos. Las culturas andinas no se enseñan, se transfieren. Se transfieren. Para eso tenemos que ser ejemplo. Con el Arquitecto, ¿qué es la Escuela Aurora? Porque recién la nombró, ¿no? ¿Cómo funciona la Escuela Aurora? Cuando hablamos de esta escuela, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ¿cómo funciona? Y funciona desde siempre. Funciona con una base fundamental, es el amor. Empezamos bajo de un árbol, ofreciéndoles a quien quiera concurrir la posibilidad de ser parte de un proceso formativo en donde no tiene una direccionalidad que lo hace ser infeliz, porque de repente vemos nuestros jóvenes que llegan en un proceso en donde el conocimiento tecnológico lo invade, pero su corazón está vacío. Allí empezamos a comprobar que un axioma educativo que tienen las culturas andinas, saber que entra en el corazón, multiplica su valor. A partir de ese axioma comenzamos a instalar en la escuela y fue creciendo. Y entonces la pregunta es la siguiente: si está creciendo, hubo una muy buena predisposición también en su momento para apoyar. Hoy tenemos un edificio de la escuela y está ya difundiéndose en el mundo las acciones que se están desarrollando allí en la escuela, pero no es un hecho. ¿Por qué tomarlo como algo anecdótico? ¿Por qué tomarlo como si fuésemos extraterrestres nosotros? O como diciendo, qué ingenuos que son, porque, por ejemplo, cuando me hacen la pregunta, ¿qué ganás vos con joder con la Pachamama? Por ejemplo, esa pregunta. No, a mí si no me pagan. Entonces, ese modelo terminó. Y resulta ser que todo aquello que está vigente y permanente y que lo notamos cotidianamente cuando ustedes tienen algo, cuando llegan y se van, ustedes tienen algo, hay algo aquí. Bueno, ese algo es la percepción. Es lo que yo percibo: el aire, el cielo, el viento, la noche, mi hermana, mi hermano, nuestras cotidianidades que también son riquísimas, con todos los altibajos que hay en la condición humana. Pero si nosotros a esos altibajos lo hacemos como normativa,
¿Cómo hacemos para enseñar a los niños que le contamos historias de San Martín, de Belgrano, que eran excelentes próceres, y cuando ese niño sale a la sociedad se da que eso que se le ha enseñado no es cierto, porque la sociedad no lo refleja, porque ve un hoyo nauseabundo de conductas que son execrables. Eso vamos a seguir construyendo. Resulta ser que eso es lo que esos testimonios hoy te están diciendo. No cancane, yo soy yo en armonía con el cosmos, porque si yo actúo desarmónicamente, la Pachamama se encarga de ponerme en su lugar. Perfecto. Así más claro échale en agua. Más claro échale en agua, contundente. Arquitecto, la verdad que es un placer, y doctora, un poco es eso, ¿no? Cuando hablamos de prevención, hablamos de cómo prevenir la adicción, cómo prevenir, son cosas que son ajenas a nuestra cultura, en realidad, ¿no? Vamos a nuestros orígenes, a los orígenes de nuestra tierra, de nuestros ancestros, de los que vivieron acá, y vamos a ver que ellos no vivían estos problemas que nosotros hoy socialmente padecemos. Sí, está bueno. En realidad es un tema muy amplio porque también tuvieron sus cuestiones, pero bueno, lo que creo, para hacer una síntesis de todo lo que habla Tita Kini y explica, es que poder contar que, por ejemplo, en esa escuela haya tantos jóvenes que no pueden irse a estudiar a otro lado, por ejemplo, y de ahí salen artesanos, artistas, para hacer arte en madera, en metal, gente que hace música, gente que hace cine, en fin, es muy bonito. O sea, es posible, por un lado, esa escuela como símbolo, pero también es posible lo que él está haciendo, que no hay tiempo mucho para contarlo, pero bueno, hacer seminarios para los docentes para que, en base a un protocolo, él pueda ir explicando para que el docente se lleve un conocimiento de una realidad cotidiana del niño, porque estamos hablando de escuelas del cajón, de todo el interior, en donde el niño tiene un contacto directo con la tierra, con las costumbres, y si eso lo incorporamos en la escuela, logramos no hacer esa brecha justamente, sino incorporar lo cotidiano, como dice él, a su conducta, y eso le va a dar más sustento, más raíces para todos los avatares que tiene la sociedad en sí, que es muy complejo. En realidad, decir que esto también me salva de las adicciones, etcétera, no es que una cosa te va a salvar, pero que todo aporta a que ese niño y ese joven pueda tener un sentido de amor a su América y de un sentido de sus raíces que, bueno, si no lo hacemos, creo que vamos por mal camino. Así claro, particularmente los catamarqueños tenemos esta gran deuda de valorar en su máxima expresión a nuestra tierra, ¿no? Vemos con mucho beneplácito a Buenos Aires, a Córdoba, y soñamos con ser esa provincia y nos olvidamos de la grandeza que tenemos nosotros en nuestra Exactamente. Catamarca tiene una riqueza enorme, por supuesto, a medida que uno más anda y más estudia, mayor orgullo da pertenecer a esta región. Pero bueno, siempre que nosotros lo mostremos desde el desprecio y no lo mostremos desde la ciencia y desde el conocimiento, va a seguir pasando todo esto. O sea que, bueno, creo que esto era un poco para dar un pantallazo. Aquella gente que nos esté viendo y le interesaría participar de un seminario o tener un seminario a disposición, ¿cómo podría ser? Y bueno, se podría comunicar con los celulares que tengo yo o que tiene Tita King, que no lo tenemos en este momento para pasarlo, pero después se los damos, o contactarse, o con la producción del canal, o con la producción, que le puede pasar los teléfonos y él puede organizar un seminario perfectamente y dictarlo acá, no hay ningún problema. Perfecto, muy bien. La verdad, arquitecto, siempre es un placer. Uno de los bellos placeres que me doy es establecer esta charla con usted. Realmente regocija, Puma, que nosotros podamos poner al servicio de la comunidad, a través de esta herramienta, que sí es posible sistematizar. Por ejemplo, ayer me llamaban desde Belén alguien que también andamos sueltos, tenemos que construir el hilo conductor para que
ofrezcamos sistemáticamente tus saberes a la comunidad. Perfecto. Es un gusto y a su disposición para lo que necesite. Nosotros los comunicadores sociales tenemos tanto que aprender porque también somos fundamentales al momento de transmitir estas cosas. Muchas gracias, arquitecto, doctora, un Muy placer. bien, ¿Nos quedó un algo placer más? también. No, hay mucho, pero bueno, para la próxima. Perfecto. Este yuyito que prendimos recién, El ¿qué hace? yuyito, esto lo armoniza, ¿Qué lo es? armoniza. Es una hierba que, ¿cómo se llama? Conichina. Conichina, que va a generar en usted una armonización y tiene la belleza de que se lo puede hacer usted solo, no necesita de ningún chamán. Perfecto. Usted mismo se puede energizar. Autoarmonizarse. Se lo dejo ahí encendido Démelo, lo para tenemos que le acá. armonice Ahí estamos, su tarde. Perfecto, corresponde. Esta Pumita, con eso Bueno, te cambia la frecuencia olvídate, con esto se me va el del dolor de estado, panza que el tenía. dolor de cabeza, todo. Todo.